Ah, mi México lindo y querido, un país donde he visto pasar al menos 6 presidentes, que son más que las estaciones del cablebús de Cuautepec. Uno aprende a que la historia no se repite, pero rima y a veces con una mordaz ironía. Desde aquellos albores de Salinas pasando por la transición prianista, que más bien parecía un juego de sillas musicales con el mismo repertorio de dolor, corrupción y esa pobreza que se nos pega como chicle en el zapato. Hemos andado un camino de espinas con alguna que otra flor. Pero fíjense, nomás lo que nos traen los numeritos oficiales, esos que a veces nos parecen jeroglíficos, pero que el Coneval y ahora el INEGI se empeñan en descifrar. La medición multidimensional de la pobreza es, para que me entiendan, como el informe médico de nuestro México. Nos dice dónde nos duele, dónde mejoramos y dónde seguimos con el achaque crónico. Vamos a la década de los pasitos de tortuga, entre 2008 y 2018, cuando el progreso se tomaba un café con leche muy despacito. Recuerdo bien esa década porque uno no era ajeno a las preocupaciones monetarias de la familia y de ver las mismas promesas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alias Coneval, que era el doctor de la pobreza en ese entonces, nos decía que si bien la pobreza extrema tuvo una ligera contracción, pasando de un 11% a un 7.4%, la pobreza en general, y esa pobreza en general, a pesar de una supuesta reducción porcentual del 44.4% al 41.9%, en números absolutos de personas en situación de pobreza aumentó de 49.5 millones a 52.4 millones en 2018. Eso, mis estimados mapachitos, es como decir que el enfermo bajó 1 kilo, pero la camilla se llenó de pacientes. Un auténtico oxímoron del bienestar. Durante esos años, los informes del Coneval eran un canto agridulce. Se vieron avance en algunas carencias sociales, sobre todo en el acceso a los servicios de salud, que bajó drásticamente de 38.4% al 16.2%, con el maldito seguro popular, que sabemos que ni era seguro ni era popular. A pesar de eso, le dio un respiro a muchos. Claro que a costilla de millones de pesos robados del erario. La sopa en la mosca era el ingreso. El informe lo decía claro. Notable ausencia de la mejora en los ingresos de los hogares. La gente tenía menos carencia de servicios, sí, pero su monedero seguía igual o más flaco. La precariedad del empleo, la informalidad galopante y la falta de ingresos dignos eran el pan de cada día. En ese periodo, las administraciones neoliberales de Fox, Calderón y Peña Nieto se enfocaban en derechos humanos, educación, salud y transferencias condicionadas. Había esfuerzos, recursos, pero como que el motor no terminaba de carburar. El desarrollo social era un horizonte lejano, casi una quimera. La gran sorpresa cuando el doctor cambió la medicina y parece que agarró la onda. Entonces, mis queridos mapachitos, llegó el cambio de estafeta. A partir de 2025, el INEGI tomó las riendas de la medición de la pobreza, un mandato constitucional que antes recaía en el Coneval. Mismo método, sí, pero sorpresa. Los resultados para el periodo 2016-2024, que ya incluyen buena parte de la actual administración, son de infarto, pero para bien, claro está. Agarren sus sombreros. La pobreza multidimensional a nivel nacional se desplomó de 43.2% en 2016 a 29.6% en 2024. Esto significa que en un pestañeo histórico, 13.7 millones de personas salieron de una situación de pobreza. Y la pobreza extrema, esa que nos aprieta el alma, también se redujo significativamente. Un avance, ¿verdad? Pero aquí es donde estuvo la magia. Porque a veces la solución estaba a la vista. Solo había que ajustar la lupa. El informe del INEGI lo deja claro. El ingreso corriente total per cápita, que es el billete que le llega a la gente, aumentó 13.2% entre 2022 y 2024. La principal fuente de ingreso fueron, sí, las remuneraciones por trabajo subordinado, que es un 62%. Pero en segundo lugar, y con un muy robusto 16.1%, fueron las transferencias. Aquí, mis estimados mapaches, está el cómo el gobierno actual, la izquierda, que nunca gobernó porque esos expertos decían que no sabía cómo hacerlo, puso su enfoque social y logró revertir estas tendencias neoliberales de estancamiento de ingreso.
mientras que en la década anterior se avanzaba en carencias, pero los bolsillos seguían vacíos, en este último periodo los programas de transferencias sociales demostraron un impacto vital. El informe del INEGI es contundente. En 2024, sin los programas de transferencias, la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza habría aumentado 3.5%. Es decir, 4.6 millones de personas estarían en una situación crítica. La pobreza general también se habría disparado. Sin esas transferencias habría pasado del 29.6% al 32.8% en 2024, lo que representaría 4.2 millones de personas adicionales en la pobreza. Estos datos nos dicen que, aunque la informalidad laboral y los desafíos persisten, la carencia de seguridad social sigue siendo la más alta, aunque también se redujo 54.1% en 2016 a 48.2% en 2024. El efecto directo de la inyección de recursos vía programas sociales en los bolsillos de la gente fue un game changer. Bajo el coeficiente de Gini, lo que indica menos desigualdad, la gente, especialmente en los deciles más bajos, vio mejorar sus ingresos. Es como si después de años de darle aspirinas al enfermo, por fin le dieron antibiótico que atacaba el origen del problema, que es, pues, la falta de billete en la bolsa de los mexicanos. Claro, el camino no es perfecto. Las carencias sociales aún son un reto y el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, tuvo un sub y baja dramático con la desaparición del Seguro Popular y la llegada del INSABI, aunque se superó por mucho en 2024. Pero el foco en los ingresos, la redistribución a través de los programas sociales, parece haber sido clave para darle la vuelta a esta triste historia de la pobreza persistente. En resumen, pasamos de una década donde reducíamos carencias a cuentagotas, pero la pobreza general crecía en números absolutos, a una donde la inyección de recursos directos en los bolsillos vía transferencia parece haber sido el catalizador para una reducción significativa de la pobreza, demostrando que a veces para revertir la inercia se necesita cambiar no solo el doctor que nos da un diagnóstico, sino también la receta con un buen chorro de solidaridad económica. Un giro que para quienes hemos narrado la amarga historia de la pobreza es digno de un aplauso y de entender lo que significa resolver las causas. Y así es como desciframos esta situación de la pobreza en México y llegamos al fin de esta nota mapachera. Espero que les haya gustado. Yo soy Beto Morales, el mapache político, y recuerden, tomen agua.